Comenzamos la segunda parte de la Eucaristía. Dijimos que íbamos a dar 3 clases, de ayer, hoy y mañana la tercera. Entonces, vamos a hablar de la dimensión sacrificial de la Santa Misa. Dijimos que la Eucaristía tiene 3 grandes dimensiones. Es un sacrificio, que como veremos actualiza la redención obrada por Jesucristo. Además, es un sacramento. Porque la Eucaristía es recibir el cuerpo y sangre del Señor, que nos diviniza, que es distinto, el sacrificio, la comunión. Y además es una presencia, porque el Señor permanece en el sagrario no solo durante la misa, no está presente en la Eucaristía, no solo cuando lo recibimos, sino que permanece establemente en el pan y el vino consagrados, que la Iglesia reserva en el Santísimo Sacramento. La comunión y la presencia real, el culto, la Eucaristía, lo veremos mañana. Hoy vamos a centrarnos en el aspecto sacrificial. ¿Qué es la palabra sacrificio? Porque en el lenguaje actual, sacrificio no tiene nada que ver con el sentido religioso. El sentido religioso, sacrificio, es la ofrenda a Dios de algún bien creado en reconocimiento de su majestad y dominio de todo. Como Él es el creador, es el dueño de todas las cosas, algo que es de nuestro porque Él nos lo ha dado, se lo ofrecemos a Él como reconocimiento de nuestra adoración, de nuestro desagravio por nuestros pecados, en acción de gracias, en petición de bienes. Es el acto supremo de culto hacia Dios, el sacrificio. De hecho, en todas las religiones hay sacrificios. Es parte del esquema básico religioso. Por eso la Eucaristía es un sacrificio, en sentido propio y singular, en el sentido que es un sacrificio muy particular, porque es nuevo, es revolucionario comparado con los sacrificios de todas las religiones, y también con los sacrificios rituales del Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde está el aspecto sacrificial de la misa? Está en hacer presente, representar, pero no representar todo junto, sino presentar, porque es hacer presente aquí y ahora, en este tiempo y en este lugar, en la celebración a través de la liturgia, el único sacrificio de esta redención. Porque su memoria le aplica su fruto. Entonces, ¿cuántos sacrificios había en la antigua alianza? Un montón. Un culto en el templo, sacrificaban palomas, bueyes, se derramaba vino, también ofrenda no solo animales, se ofrendaba a Dios cosas. En el Nuevo Testamento hay un único sacrificio, que es el de Cristo en la cruz. No hay otro. Porque ese es el sacrificio perfecto. Evidentemente, sería degradante, si hicieran falta otros, sería que ese no fue suficiente. Ese es perfecto, absoluto. Ahora, ¿qué pasa? Ese único sacrificio, tenemos todos que tomar contacto con Él, porque nosotros no estábamos en el Calvario, no nos ofrecimos con Él en ese momento. Entonces, ¿cómo yo me hago partícipe? ¿Cómo yo hago mío ese sacrificio? Y lo ofrezco a Dios, precisamente a través de la Eucaristía, a través de la misa. Pues la Iglesia, cada vez que celebra la Eucaristía, está llamada a acoger el don que Cristo le hace. Y por tanto, a participar del sacrificio del Señor, que es el único sacrificio. Es como si Cristo nos dijera, aquí tenés mi sacrificio, mi entrega. Toma, ofrecésela a Dios en nombre tuyo. Ofreceme con vos, ofrecete conmigo. Entonces Jesús, que se ofreció una vez en un único sacrificio redentor, el sacrificio se hace presente porque Dios es eterno cada vez que celebramos la misa. No duplicamos, no multiplicamos el sacrificio, que es uno, sino que lo hacemos presente y operativo nosotros aquí y ahora.
Por eso es importante entenderlo, para poder vivir, tomar la misa y tomar conciencia de la grandeza increíble que es. Entonces, por eso es importante el aspecto sacrificial. ¿Por qué? Porque los protestantes todos niegan el aspecto sacrificial de la misa. ¿Cuánto niegan de la Eucaristía o no? Depende de los protestantes. Yo tengo entendido que los evangelistas nunca toman la comunión. ¿No? La comunión no existe. Son cosas de la Biblia, pero no está la Eucaristía. Hay protestantes que aceptan una presencia simbólica. Otras una presencia espiritual, como que Jesús acompaña aquel pan y vino. Depende, los luteranos, los calvinistas y los anglicanos tienen visiones distintas. Pero ninguno de ellos acepta el carácter sacrificial de la misa. Repito, pues la misa es un sacrificio, es el sacrificio. Entonces, dos aspectos de este misterio, ¿no? Entonces, el sacrificio de Cristo y de su Iglesia. Hemos dicho que la misa es el verdadero y propio sacrificio por su relación directa a una identidad sacramental con el único sacrificio perfecto y definitivo de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque hay una identidad entre la misa y la cruz. Entonces, esta relación fue instituida por Jesucristo en la última cena. O sea, Jesús, la institución de la Eucaristía, la hace en el contexto pascual. Él se está entregando y su entrega se realiza en la última cena. Una entrega que al día siguiente será en la cruz, será crucificado, realizará en la práctica cuando se entrega a la muerte, voluntariamente, porque quiere. Pero que ya en la última cena, esa ofrenda de sí mismo la hace al Padre de modo sacramental. O sea, esa unidad que hay entre última cena, cruz de Cristo, resurrección, Santa Misa, es un único evento, en el cual cruz y resurrección son anticipados en la última cena, hechos presentes antes, y actualizados, hechos presentes después, en la misa. Entonces, cuando Jesús entrega bajo las especies de pan y vino, ofrece su cuerpo. Y como las mismas palabras de la consagración dicen, este es mi cuerpo que se entrega. Evidentemente, en ese pan y vino, en ese pan, se mete un cuerpo que es el de Cristo, que es un cuerpo entregándose, y una sangre derramándose. Bueno, así, dijimos en la última cena, evidentemente Jesús anticipa en ese rito que acontece históricamente antes del Calvario, adelanta temporalmente, es fuertísimo. Porque el Señor se entrega y redime, podemos decir, a la humanidad en la última cena, anticipando esa entrega redentora que haría el día siguiente. Por eso hay una unidad temporal que uno podría decir, la pasión es en el tríduo pascual, es un solo momento, son 3 días, pero hay un solo momento que va desde la última cena hasta la resurrección, donde el hecho salvífico es uno, es ese. Entonces, desde entonces, la Iglesia, evidentemente bajo la guía del Espíritu Santo, cumpliendo el mandato que el Señor le ha dado, de hacer esto en memoria de Jesús, hagan esto en memoria mía, entonces de este modo hace presente con la palabra del sacramento la muerte del Señor, hasta que Él vuelva. Fíjense esas palabras que decimos después de la consagración. Este es el misterio de la fe. Efectivamente, este es el misterio de la fe. El misterio de la fe que no es solamente el pan y el vino consustancializados que están ahí. El misterio de la fe es la redención obrada por Cristo que se hace presente ahí arriba del altar para nosotros. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estamos haciendo presente está presente ahí tu muerte y resurrección, y estamos clamando que vengas.
está. Pero ese que venga a Jesús es venir glorioso. Deseamos la parusía. Queremos el mundo definitivo, queremos la gloria. O sea, no es ven Señor Jesús porque no estás. Claro que estás presente en las experiencias eucarísticas. Pues dice, ven Señor Jesús, tampoco se refiere a la comunión, te quiero recibir, no, es mucho más grande. Jesús, queremos esto, verlo realizado plenamente en el reino celestial. Queremos el mundo definitivo. Ven Señor Jesús. Es muy fuerte todo lo que está escondido en esas palabras. Este anuncio, esta proclamación sacramental del misterio pascual del Señor, tiene una particular eficacia, pues no se representa un signo o en figura, sino que se hace, no es una mera simbolismo, sino que se hace presente el sacrificio redentor, verdaderamente. Se presencializa su presencia y el evento salvífico, son dos cosas. Está presente la Eucaristía y está presente el hecho salvífico. El Catecismo de la Iglesia lo dice de esta manera. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia que es su cuerpo. Por eso esta palabra memoria no es solamente hacer memoria, como yo puedo recordar ahora cosas de mi vida. Puedo ponerme a recordar cosas que hice, dónde estuve, sucesos. No, esto es una memoria que es en Dios, lo hace presente. Pero no lo actualiza para que yo lo vea, sino que esa ofrenda sacramental se hace presente de manera que yo lo puedo ofrecer, y lo ofrezco ahora. Creo que en la liturgia de la Iglesia ofrece a Dios Padre la redención misma, que se hace aquí y ahora presente en el altar. No es tan fuerte la misa. Por tanto, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, por la consagración del pan y del vino, y el cuerpo y la sangre de Cristo, se hace presente la misma víctima del Gólgota, ahora gloriosa. Evidentemente, la víctima es la misma, es Jesús. Es incruento este sacrificio porque Jesús no lo clavamos, no hay derramamiento de sangre. Pero es la misma víctima que se ofrece y es el mismo sacerdote, porque el sacerdote es Cristo mismo. Podemos decir, mismo sacerdote, mismo acto sacrificial. ¿Por qué decimos que la ofrenda es la misma también? Entonces, es una oferta, un ofrecimiento siempre actual de Cristo resultado y glorioso. Evidentemente, se cambia la manifestación externa. En el Calvario fue mediante los clavos, su agonía en la cruz, su muerte en la cruz. Mientras que en la misa, el memorial sacramento se realiza por la doble consagración del pan y del vino. Así como en la cruz, Cristo, digamos, no es una desangrado, pero digo, y al final sale sangre y agua, el Señor derrama su sangre por nosotros, y el signo de consagrar separadamente el pan y el vino, aunque en cada especie sacramental esté todo Cristo completo, en el signo sacramental es como si separamos el cuerpo y el vino y la sangre. De la manera que expresamos de un modo simbólico, con su cuerpo y sangre separados, su muerte en la cruz. Por eso ahí está como de un modo, el signo de muerte es la consagración separada del pan y del vino. Entonces, por eso, como lo repetimos, y me parece que es bueno recordarlo, que última cena, sacrificio del Calvario, Eucaristía, estrechamente unidos, único hecho salvífico. Anticipado última cena y instituido para que después, precisamente a partir de lo que Jesús hace en la última cena, nosotros podamos actualizarlo después. Perpetuarlo, hacerlo perpetuo, hacerlo presente donde se celebre, en cualquier rincón del planeta, en cualquier momento histórico. El único sacrificio redentor. ¿Para qué? Para que todas las generaciones, en todos los sitios, puedan entrar en contacto con Cristo y acoger la salvación que Él ofrece. Entonces, claro, es imponente el ofrecimiento de la redención de Cristo que vos y yo podemos hacer. No tenemos, jamás tendremos
algo más grande, más perfecto, más pleno para ofrecer a Dios que eso. No hay otra. Por poner un ejemplo muy tonto, pero es tanta la desproporción entre el valor que tiene la Eucaristía, la misa que celebro yo cada mañana, y todo lo que hago el resto del día, que uno podría decir, yo podría celebrar misa, irme a la cama de nuevo y no hacer más nada en todo el día. Obviamente eso es absurdo, ¿por qué? Porque toda mi vida se dirige la misa, yo tengo que entregarme a Cristo todo el día y toda mi ofrenda meterla en la misa. Pero, y todo lo demás vale en la medida que lo meto y lo vivo en la misa. Bueno, entonces, dice el Catecismo, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de Eucaristía son pues un único sacrificio. Es exactamente. Entonces, vamos a el tema del memorial, que le da muchas vueltas, porque es interesante el tomar conciencia. Yo tengo aquí delante mío el misal romano, o cualquier misal, y entonces si uno ve, por ejemplo, cómo en las 4 plegarias eucarísticas, aquí está la primera, no la plegaria eucarística número 1, me parece, no sé si sale al revés la letra ustedes o no, por el tema de la cámara. Todas las plegarias eucarísticas, precisamente después de la consagración, después de anunciamos tu muerte, tu resurrección, mencionas a Jesús, todas hacen memoria de la pasión. Entonces, fíjense, la plegaria eucarística número 1 dice, por eso, Padre, nosotros, tus servidores y tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, y pues sigue. Fíjense, al celebrar este memorial, hemos sido presentes, ¿qué cosa está? La muerte gloriosa, la resurrección, la ascensión. La plegaria eucarística número 2 dice lo mismo con otras palabras. Dice, así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nosotros ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. O sea, ¿qué estamos celebrando? El memorial de la muerte y resurrección. Estamos siendo presentes, estamos haciendo una memoria que lo hace presente aquí. Y aquí sobre el altar, el sacerdote dice estas palabras y está haciendo referencia a ese pan y vino consagrados, en que Cristo está bajo los signos de muerte y resucitado, ofreciéndose al Padre. En la tercera, muy parecido, porque la idea es la misma. Así, Padre, celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. O sea, ¿qué sacrificio vivo y santo? Esto, el memorial de la pasión salvadora, de su admirable resurrección, la ascensión al cielo. Y lo mismo la cuarta. Que dice, por eso, Padre, al celebrar el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el género humano. Entonces, es un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Sí, es la muerte de Cristo, su descenso al infierno, su resurrección, su ascensión gloriosa. Te ofrecemos en su cuerpo y su sangre, que tenemos aquí, estamos ofreciendo eso. Por eso como la liturgia hace especialmente clara mención de lo que está pasando. Por eso decía que me parece que tanto ayuda el meditar cada tanto las oraciones de la misa, que como decía el otro día, las tienen todos en el ordinario de la misa. Si ustedes buscan en Google, si no tienen un misal en su casa, buscan el ordinario de la misa del rito latino y
lo pueden bajar, lo pueden mirar y tienen que tenerlo en el teléfono. Bueno, entonces, durante toda la vida terrestre Jesús anunció y anticipó con sus actos el misterio pascual. Toda la vida de Cristo es una unidad de fondo. Y de hecho, lo que dice el catecismo, que es muy interesante estas palabras, lo que están ahí abajo. Cuando llegó su hora, Cristo habla siempre de su hora. Ya en Caná, cuando la Virgen le pide que haga algo para aquellos novios, aún no ha llegado mi hora. La hora de Jesús, ¿qué es? Es la hora del Calvario, la hora de su entrega. Hay algo mucho más profundo que no llegó a la hora de los milagros, porque de hecho hace el milagro. La hora de Jesús es la hora de su entrega. Bueno, evidentemente es el único acontecimiento de la historia que no pasa. Porque todos los acontecimientos de la historia pasan. Bueno, o sea, la clase del lunes pasó, fue. Esta clase va a pasar cuando se acabe. Y así sucesivamente. Pero claro, lo vivido por Jesús son acontecimientos que no pasan. ¿Por qué no pasan? Porque los está viviendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es eterna. Entonces, en Cristo, todas las acciones salvíficas de Cristo se hacen presentes en toda la historia. Por eso que el Señor también redimió a los que viven antes que Él. Entonces, ese acontecimiento real, porque no es un mito la muerte de Cristo, sucedió en la historia, pero tiene esa singularidad, que mientras que los demás acontecimientos suceden una vez, pasan, y son absorbidos por el pasado y no vuelven más. Claro, el misterio pascual de Cristo permanece para siempre presente. Con su muerte destruyó la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa en la eternidad de Dios porque Él es Dios. Y por eso domina todos los tiempos y se mantiene presente siempre en toda la historia. Por eso el nacimiento de la cruz y la resurrección permanece y atrae todas las cosas hacia el Señor. Por eso en la Eucaristía hace presente el pan y el vino, esa realidad persistente al pan y el vino, que es la persona de Cristo y el acto sacrificial de nuestra redención. Bien, o sea, el signo evidentemente ofrece un modo nuevo de presencia. Lo que antes hizo en su realidad física exterior de carne y hueso, ahora lo hace de modo sacramental. Pero para permitirnos participar a nosotros de eso. Por eso el Concilio Vaticano II dice: la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se eleva en el altar el sacrificio de la cruz, por medio de la cual Cristo nuestra paz pasiva. Esto es muy importante porque muchísimos cristianos piensan que la misa es una oración. Yo rezo en mi casa, pues dicen. ¿Cómo qué me aporta la misa? No, si el cura me aburre. Las personas que cantan en mi parroquia cantan horrible. No vas a escuchar un concierto, no vas a escuchar una conferencia. Vas a participar cada semana o cada día, si vas todos los días, a la redención que Cristo está obrando para vos. Ese tesoro es un tesoro absolutamente asombroso. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa con el sacrificio de Cristo? También se hace nuestro. Es notable cómo el Señor nos permite enriquecernos. ¿Por qué? ¿Qué diferencia se puede decir entre la misa y la cruz? Evidentemente es el mismo sacrificio, pero hay cosas distintas. En la cruz hay una sola víctima, Jesucristo. En la cruz hay un solo sacerdote, Jesucristo. En la misa, Jesucristo se entrega, es el sacerdote, es la víctima, pero une a él, asocia a él todo su cuerpo místico.
Entonces nosotros, en cuanto cuerpo de Cristo, nos entregamos con Él y ofrecemos al Padre la redención. No, yo no estaba en el Calvario. En el Calvario, sí, la Virgen es corredentora, la Virgen nos ofreció a su Hijo al Padre. La Virgen no solo estuvo de espectadora, estaba ahí ofreciendo a Dios Padre la muerte de su Hijo, asociándose con todo su dolor y con todo su amor. No, pero ahora en la misa, nosotros sí que nos podemos, yo ofrezco y vos ofrecés al Padre el sacrificio de Cristo, porque estás ahí para ofrecerlo. Y de ahí para ofrecerte. Así como la Virgen se ofreció al Padre como al tiempo que ofrecía a su Hijo. Y eso es lo grande sacrificio de la Virgen. La Virgen no está solo bancándose, ofreciéndolo como tiene más remedio que aceptarlo. No, no. La Virgen está ofreciendo a Dios Padre el sacrificio de su Hijo y el suyo propio. Claro, en misa, nosotros ofrecemos, como la Virgen al pie de la cruz, nosotros al lado del altar, ofrecemos a Dios Padre el sacrificio de Cristo y nos ofrecemos a nosotros con Él. Por eso, la Iglesia participa del sacrificio redentor, entrando en comunión con Él, entrando en la ofrenda que Él hace de sí mismo el Padre. Y por eso se beneficia de todos los frutos que vienen de esa redención. En primer, toda la Iglesia se ofrece y es ofrecida en Cristo el Padre. Por eso en toda misa está toda la Iglesia. Y se celebra por toda la Iglesia. Por eso la catolicidad, la universalidad de la Iglesia, que en cada misa está presente. Y así lo afirmó siempre la tradición de la Iglesia y los textos de la liturgia. De hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, la plegaria eucarística número 2 dice, casi al principio, reunidos en comunión con toda la Iglesia. Estamos con la Iglesia del cielo. Estamos con toda la Iglesia, con todos los cristianos de toda la tierra. Estamos con todas las almas del purgatorio, reunidos en comunión con toda la Iglesia. Veneramos la memoria de toda la gloriosa Virgen María, con O sea, estamos con toda la Iglesia. Bueno, entonces el fundamento de esta doctrina está en la unión entre y cooperación de Cristo y sus miembros, que somos el cuerpo místico de Cristo. Ese concilio. Esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amada Iglesia. Entonces la Iglesia, Cristo la llama a su esposa, San Pablo, la teología de la Iglesia como esposa de Cristo, que van juntos, no puede ser bienes gananciales, ¿no? O sea, la Iglesia participa de los bienes que Cristo ganó en la cruz. La Iglesia se ofrece con Cristo. Fíjense que, por poner un ejemplo, en el ofertorio decimos, ponemos hermanos, ¿para qué sacrificio? Que es mío y de ustedes. Fíjense, es de Cristo, en primer lugar, pero es mío, del sacerdote, y es de ustedes. O sea, les pertenece, como me pertenece a mí ese sacrificio de Cristo. Pero no para ser agradable a Dios, Padre Todopoderoso, a que Dios le complazca el sacrificio que es el de Cristo, pero es mío y es de ustedes. Entonces, nos apropiamos en la misa del sacrificio de Cristo haciendo lo propio. ¿Por qué? Porque Él es nuestra cabeza. Y le ofrecemos como su cuerpo. Por eso es mío y es de ustedes. Bueno, entonces, la Iglesia ofrece con Cristo. Ahora bien, evidentemente, como decíamos el otro día, en un pueblo jerárquicamente estructurado. Es decir, con el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común articulándose. El sacerdocio ministerial celebra el sacrificio, los fieles, el sacerdocio común de los fieles, se asocian a él. Bueno, te ofrecemos Padre, sacrificio memorial de acción de gracia. Bueno, hay un montón de oraciones que hacen referencia a esto, ¿no? Al que te ofrecemos. De hecho, después de la consagración, después del memorial, las plegarias eucarísticas hacen referencia a esto.
Él dice, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado. No estamos ofreciendo algo que lo inventamos nosotros. O sea, vos nos lo das para que lo ofrezcamos. El sacrificio puro, inmaculado y santo. El único sacrificio puro, inmaculado, santo. Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad esta ofrenda. Como allá de los dones del justo Abel, qué lindo que es asociarnos a cómo Dios aceptó todos los dones de la historia. Abel, que le ofrecía el sacrificio de sus ovejas. Abraham, pues Abraham va a sacrificar a su hijo. Melquisedec, aquel personaje misterioso que se le ofrece el sacrificio cuando Abraham le encarga que ofrezca un sacrificio. Bueno, entonces, y está presente lo mismo en todas las pecados eucarísticas, esta ofrenda que hacemos. Bueno, por eso hay un tema que es importante, que es, no, los fieles no son simples espectadores. Asistir a misa no es como asistir a un partido de fútbol. A los efectos prácticos, ver un partido de fútbol por televisión o verlo en la cancha es lo mismo. Vos todos son espectadores, vos no jugás. Tu influencia en el partido es mínima, es un grito, te puedes enojar con el árbitro y gritarle para que se asuste, a ver si favorece a tu equipo, pero realmente sos espectador. Con la misa somos jugadores. Pues un acto de culto que celebra el sacerdote, pero todos los que estamos en que los fieles no son simples espectadores, sino que pueden participar con su ofrenda de sacrificio eucarístico. Y aquí me parece que los mismos textos de la liturgia ayudan muchísimo a tomar conciencia de ello. Aquí nos metemos con el tema del sacerdocio común de los fieles. Tener conciencia de que todos los cristianos son sacerdotes, no consagración ministerial, que no hay que confundirlo con el sacerdocio común de los fieles. Pero cometeríamos el mismo error que si pensáramos que todos tenemos sacerdocio ministerial, ¿cómo pensar que los fieles no tienen sacerdocio común? Pues lo común tenemos todos. Yo también tengo sacerdocio común de los fieles por el bautismo y la confirmación que he recibido. Y ese sacerdocio común es el que te hace participar en la liturgia como fiel que tiene el sacerdocio común, sin confundirlo con el otro, cada uno en su sitio, pero con un verdadero sacerdocio. Fíjate, por ejemplo, cuando rezamos en misa, en el acto penitencial, claro que se cuenta con vos, y vos contás con los demás, pero yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos. Nosotros son testigos de mi confesión. Por eso ruego a la Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Fíjate que yo digo que te pongan al mismo nivel que a los ángeles y a los santos. En esta comunidad que formamos toda la iglesia, que estamos todos presentes, el cielo, la tierra, el purgatorio, te pido que intercedas por mí. Y vos le pedís a los demás que intercedan por vos. Y todos te piden que intercedas por todos. Estás participando absolutamente. No solo pidiendo perdón por tus pecados desde un rinconcito, no, estás ahí en comunión con toda la iglesia. Bueno, entonces, es decir, este pueblo de Dios, bueno, esto está, el que de un punto a otro de la tierra, todos ofrecen el mismo sacrificio. Por eso, este culto de sacerdocio común de los fieles es, por un lado, el culto espiritual del sacrificio de las propias obras, de la entera existencia. O sea, vos, con tu sacerdocio común, pero tu trabajo, tus penas, tus dolores, la cuarentena, la falta de plata, el hartazgo de estar encerrado, lo que sea. También las cosas buenas que haces y tantísimas otras cosas. Sino que también en Cristo, claro, es que lo metés en la misa y lo metés en el sacrificio redentor. Desde que en el ofertorio decimos,
Cuando hacemos el pan y el vino, bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra, el trabajo del hombre. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. De alguna manera queremos meter toda la creación en ese pan. Todo el trabajo del hombre. Recibimos a tu generosidad y ahora te presentamos, te ofrecemos. Él será para nosotros pan de vida. Pero si ponemos en ese pan el pan de tu vida se convierte en pan de vida y en bebida de salvación. Bueno, por eso, claro, es que toda la misa convoca, reúne toda tu vida. Bueno, entonces, y entre el ofrecimiento de Cristo y el de la Iglesia, Dios mío, no hay una justa posición, sino que es el mismo sacrificio. La fe no ofrece un sacrificio diverso al de Cristo, pues al unirse a Él, hacen posible que se incorpore la oración de la Iglesia a la suya, de tal modo que la ofrenda de la Iglesia llega a ser la ofrenda misma de Cristo. No es que hay una pila de cosas como capas de un panqueque, capas distintas, una torre de panqueques. No, es un único sacrificio, en Cristo. Porque fíjate cuando por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, todo honor y toda gloria. Bueno, o sea, que es Cristo quien ofrece lo nuestro haciendo lo suyo. No, por eso es lo que da tanto valor a nuestra vida. Entonces, por eso no es justaposición, no es uno arriba del otro ni sucesión, sino una presencia de uno en el otro. En Cristo nos ofrecemos. La Iglesia es ofrecida con Cristo, en unión a Él. Por eso, no solo, en ese sentido, claro, asistir a misa es un compromiso. Porque no voy al sacrificio de Cristo, voy a mi sacrificio. Convierto mi vida en una ofrenda a Dios. Yo voy a misa a entregarle mi vida a Dios. Darle mis penas, mis alegrías, mis preocupaciones, mis ideales, mis proyectos, mi familia, todo lo que quiero, todo lo que me preocupa, todo lo que me importa. Hacerme uno con Cristo. Entonces, la enseñanza de los padres de la Iglesia sobre esto está clarísima. Desde el principio la Iglesia lo vivió así. Por ejemplo, para San Cipriano de Cartago, que si viviera hoy San Cipriano podría ser un publicista, porque tiene frases que eran como frases publicitarias. Es, por ejemplo, aquel que dijo que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Tiene unas cuantas frases así, podríamos decir publicitarias o muy redondas. O dice San Cipriano, la Iglesia ofrecida está simbolizada en la ofrenda litúrgica de los dones de pan y vino, mezclados con unas gotas de agua con material de sacrificio del altar. ¿Sí? El signo que decíamos ayer, que el sacerdote cuando en el ofertorio pone unas gotas de agua en el vino, quiere simbolizar la ofrenda de la Iglesia que, así como el agua se disuelve en el vino y se hace una con el vino, lo que nosotros ofrecemos se hace uno en Cristo y lo asume Cristo. Ya no se distingue entre lo de él y lo nuestro. Para San Agustín es claro que el sacrificio del altar, toda la Iglesia se ofrecía con el Señor. Y dice San Agustín, esta ciudad plenamente redimida, es decir, la Asamblea, la ciudad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal, por el sumo sacerdote, que bajo la forma de esclavo se ofreció por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros un cuerpo, el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. San Agustín usaba la expresión Cristo total. Pero el Cristo total es Cristo y la Iglesia, es Cristo, vos y yo, y todos. Por eso cuando Agustín habla de Cristo total, estás incluido. Estamos incluidos todos. Entonces, y sigue San Agustín, la Iglesia celebra este misterio, el sacramento del altar. Bueno, San Gregorio Magno, por citar a otro padre de la Iglesia. Es muy interesante los padres de la Iglesia, ¿por qué?
porque muestra la fe de la iglesia primitiva. ¿Cómo se convirtió el cardenal Newman? El cardenal Newman se convirtió al anglicano leyendo los padres de la iglesia. Pues se dio cuenta que lo que creía la iglesia primitiva es lo mismo que cree y vive la iglesia católica. Entonces él no tuvo más remedio que convertirse, no le quedó espacio intelectual ni honradez después de los padres de la iglesia. Bueno, dice San Gregorio, la celebración de la Eucaristía es un estímulo para que imitemos el ejemplo del Señor, ofreciendo nuestra vida al Padre como hizo Jesús. De este modo llegará a nosotros la salvación que proviene de la cruz del Señor. Vamos a ir a entregarnos, siguiendo su ejemplo, nosotros mismos. Por eso dice, es necesario que nos ofrezcamos a Dios con contrición de corazón, porque quienes celebramos los misterios de la pasión debemos imitar lo que hacemos. Pero no vamos a ser espectadores de la muerte de Cristo o de la entrega de Cristo. Vamos a realizar nuestra propia inmolación junto a la de Cristo. Entonces la hostia ocupará nuestro lugar ante Dios. Si no hacemos hostias a nosotros mismos. Por eso en el ofertorio es bueno ofrecerse a uno mismo. Hay un escrito muy bueno, muy espiritual, que si lo googleás, testimonio de Catalina sobre la misa. Muy interesante, está presentado como si fuera que la Virgen la acompaña a esta mujer a misa, y la Virgen le va diciendo qué tiene que hacer y lo que va pasando. Yo lo tomo como una cuestión piadosa, no como una revelación, digamos. Pero en cualquier caso, es muy piadoso. La verdad que me parece que ayuda mucho a meditarlo despacio, para vivir la misa, las cosas que dice ese escrito parece que ayudan mucho. Bueno. Entonces la misma liturgia expresa la participación de la Iglesia. Por ejemplo, cuando te dice, dirige tu mirada sobre la frente de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste robarnos tu amistad. La iglesia de liturgia dice, esta ofrenda que es de tu iglesia. Bueno, lo mismo en la primera eucarística número 4. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia. Conceda a cuantos participamos del pan de este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Qué lindo. No, el Espíritu Santo nos hace a nosotros en Cristo víctima viva. O sea, no una víctima que muere en la cruz, una víctima viva que con su vida injertada en Cristo va dando un culto a Dios existencial con todo lo que hace. Entonces somos en Cristo víctima viva para la alabanza y gloria. Entonces, y este sacrificio consiste en unirse interiormente al sacrificio de Cristo. Por eso la participación más importante en la misa no es leer las lecturas, que alguien tiene que leer. No es ayudar misa, que alguien tiene que ayudar. La participación de la misa fundamentalmente es interior, es espiritual. Es ofrecerse con Cristo, es ofrecer a Cristo. Eso es lo sustantivo de la misa, porque si yo en misa, mismo siendo sacerdote, me dedicara a hacer los ritos, pero no me entregara yo con Cristo. Claro, estoy disociándome del sacrificio, como celebrando como si fuera una marioneta. No, tenemos que celebrar entregándonos, haciéndonos víctima viva, con Cristo, en Cristo, por él con él. Bueno, obviamente, esto me parece que yo lo había dicho, pero los fieles no concelebran con el sacerdote. O sea que el sacerdote, solamente el sacerdote, por el sacramento del orden, actúa en la persona de Cristo, en persona de Cristo. Mientras que los fieles no tienen sacerdocio ministerial. Pero sí concurren a la celebración por el sacerdocio común. La distinción podría ser decir que el sacerdote consagra y ofrece. Los fieles ofrecen con el sacerdote lo que el sacerdote ha consagrado. Se unen a él. Entonces sí ofrecen, pero no consagran, por eso no concelebran. Con su sacerdocio común. Y lo hacen con versión exterior, estando presentes, participando en las oraciones,
obviamente con la comunión principalmente, porque cuando uno comulga, alimentándose de la víctima que se ha ofrecido, uno es como si entra en comunión con la divinidad. En el caso de la Eucaristía, particularmente porque Cristo está en el pan y el vino, pero no solo como comunión, como alimentarse de Cristo, sino alimentarse de su pasión salvadora, hacerse parte de ese sacrificio que se ofrece. Entonces, la comunión, que obviamente no hay que cuidar la comunión, obviamente en estado de gracia, y no cabe, eso vamos a ver mañana, pero no cabe, bueno, no es lógico comulgar si no está en gracia, y para eso lo que hacer es confesarse. Pero después las oraciones y respuestas, uno participa, por eso hay que contestar, hay que estar enchufado en la misa. Las posturas, como eso lo decíamos ayer, y también con algunos ritos, como son las lecturas, ya lo que le toque a los fieles, ¿no? Entonces, y acá cita el catecismo para completar esta idea, de que la Iglesia participa como cuerpo de Cristo en la ofrenda de su cabeza, y con él se ofrece totalmente, y se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. Que cuando vayamos a misa, que vayamos con toda la Iglesia, que vayamos con toda la humanidad, que no vayamos solos, que nos agrande el corazón, que nos una a todos. Por eso al final es también sacrificio de los miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces esto también es parte del catecismo, es por eso la vida de los fieles, su alabanza, su sacrificio, su oración, su trabajo. Podríamos añadir su vida de familia, su descanso, todo lo que son, tienen y les pasa, seguros de Cristo y a su ofrenda total, adquiere así un nuevo valor. Por eso, tu vida adquiere un valor nuevo en la misa. Nunca sientas que tu vida no vale nada, o que vale poco. Tu vida vale toda la sangre de Cristo, tu vida es redentora. Cualquier cosa que hagas unido a Cristo en la cruz, unido a la Santa Misa, puesto en la Santa Misa, adquiere un valor enorme, impresionante, extraordinario, riquísimo, da mucho más que cualquier político, cualquier científico, lo que quieras, cualquier millonario, cualquier deportista exitoso. Tu vida vale infinito ofrecida en la misa. Bueno, por eso es lo que nos da la posibilidad de ofrecer nuestra vida. Entonces digo que esta vida tiene esta doctrina no es una teoría, tiene una importancia vital para nosotros en la práctica, para aprender a ejercer ese sacerdocio común de los fieles en la misa, ofreciendo la propia vida. Fíjate que aquí está la base teológica de toda la doctrina de San José María sobre la santidad del trabajo. No, el trabajo no es santo, se hace santo porque hay un sacerdote, ese fiel bautizado y confirmado, que trabaja, se entrega a Dios en su trabajo, sea el que sea, de igual que sea barrendero o que sea el gerente de un banco. Es el sacrificio que él se entrega a Dios en eso que hace, como ofrenda de sí mismo por la redención de todos los hombres, unido al sacrificio redentor de Cristo. Entonces, claro, la esencia del sacrificio del trabajo pasa por la misa y pasa por el sacerdocio común de los fieles, que es lo que hace que de verdad vos ofrezcas, porque es un sacerdocio que está orientado precisamente a tu propia vida. Bueno. Entonces, ¿qué más? Porque ya tenemos que ir cortando. Cosas más espirituales, es lo que San José María. Todo esto es como el recuerdo que todos los PowerPoint los estoy subiendo después de cada clase, los subo a Dropbox, con lo cual, con el link que les mandé la otra vez, pueden entrar y seguirlos bajando, los siguientes. San José María, Santa Misa, centro y raíz de la vida interior, la vida espiritual. Claro, centro, porque todo tiene que ir a la misa. Raíz, porque ahí viene la fuerza para todo. Bueno. Un punto de Forja cita aquí. Lucha por conseguir que el santo sacrificio del altar sea el centro y la raíz de tu vida interior.
Bueno, ahora este tiempo que no podés asistir a misa físicamente, bueno, uniéndote online, pero viviendo no como un espectador, no como quien ve una película, sino ofreciéndote, uniéndote a esa misa en la que estás participando a través de Internet. El Papa en estos días, antes de ayer, le escribió una carta al obispo de Luján, en Buenos Aires, porque el viernes 8 es la fiesta en la ciudad de Luján. Y el Papa le pone que va a ser una visita o una peregrinación virtual, o sea, que va a ir con el corazón y que va a ir, no sé, supongo que se meterá, hay en la página web del Santuario de Luján hay una cámara que está enfocando a la Virgen todo el tiempo. Bueno, y uno, así como uno puede hacer una visita, una peregrinación virtual a un santuario a la que no puedes salir de tu casa, con el tema de la misa, lo mismo. Entonces, dice, de modo que toda la jornada se convierta en un acto de culto, prolongación de la misa que has oído y preparación de la siguiente, que se va desbordando, ejaculatoria, visión santísimo, ofrecimiento. O sea que todo lo que hacemos, claro, se convierte en una prolongación de la misa, pues a veces decía San José María, una misa que dura 24 horas, porque todo está en la misa, y todo forma parte de la misa. Bueno, entonces, por eso en la misa, bueno, no, con pueblos no hay misas privadas, todas las misas se celebran con toda la iglesia. Y los efectos de la misa, de cada misa van a toda la humanidad de todos los tiempos. De ahí la importancia de celebrar todos los días. Obligación, a veces la gente me pregunta, padre, ¿cuánto tiene obligación de celebrar misa? Yo le digo, yo tengo obligación de asistir a misa los domingos igual que vos, punto. El que es párroco tiene obligación de celebrar una misa en la parroquia para la fiesta. Ahora bien, eso es obligación, por el derecho canónico. Pero, si yo no celebrara misa todos los días, sería un marciano. Sería de locos. Si no celebro misa no porque tengo obligación, porque no puedo vivir sin la misa. Porque es mi vida. Bueno, entonces, bueno, acá va a hablar de frutos y fines. Esto es rapidísimo, vamos a verlo. Los fines de la misa son 4, que son los fines del fondo de toda la vida. Alabar a Dios, alabar y adorar. ¿Para qué celebramos misa? Para alabar y adorar a Dios. Primer fin, la utreúntico. Segundo, Eucaristia, para dar gracias. El segundo, ante Dios, acto de culto, la adoración. Segundo, la acción de gracias. Siempre estaremos tanto para dar gracias. Infinito. Nos alcanza la vida para agradecer a Dios lo bueno que es con nosotros, aunque a veces nosotros no acabemos de valorarlo tanto. Lo tenemos que agradecer tantísimo más que lo que nos damos cuenta. Propiciatorio, desagradecer por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Evidentemente la misa la ofrecemos pidiendo a Dios perdón por los pecados de todo el mundo. Y obviamente para pedir cosas. Tantos dones y gracias que necesita la iglesia, el mundo, nosotros. Y en las distintas partes de la misa hay momentos que pedimos perdón, momentos que damos gracias, hay momentos que adoramos, hay momentos que pedimos. También es lindo, ¿no? Uno puede a veces agarrar el orden de la misa y decir, vamos a descubrir dónde doy gracias. Uno se da cuenta que antes, por ejemplo, antes del santo, del prefacio, es un canto de gracias. ¿No? Bueno, en fin, o cuando pedimos perdón, o cuando adoramos, no se arrodilla para la consagración, porque va a adorar. Y evidentemente, gloria, que cada uno puede ir repasando las distintas partes de la misa para descubrir estas cosas. Y los frutos de la misa son los efectos que produce. Y dentro de los frutos, esencialmente la gracia santificante, que nos da los que participamos en ella, y que reciben todos los que participan. Según cómo la vivamos, recibiremos más o menos. Entonces, de los frutos de cada misa se beneficia toda la iglesia. Lo importante de la misa, porque no soy solo yo, es toda la iglesia. Obviamente el sacerdote que celebra, todos los que participan, todo lo que sin participar en la misa se une espiritualmente al sacerdote que celebra. En la obra tenemos la costumbre de unirnos todos los días en la misa del Padre. La misa que el Padre celebra en Roma, el prelado de la obra. La cuestión de unidad, y también nosotros nos beneficiamos de su misa. Unimos nuestra misa a la suya, entonces en la misa estamos unidos. Por eso es el mismo sacrificio, toda la obra juntos.
aquellos por quienes se aplica. Un día estoy celebrando misa online, me parece lindísimo que la gente pone en el chat intenciones. Es mínimo, buenísimo. Bueno, y obviamente por todos los hijos y difuntos. Entonces, hay una cosa que son los estipendios. El sacerdote por la misa que celebra cada día puede recibir un estipendio, que es una forma de mantener a los sacerdotes. Entonces, la obra en principio no recibimos estipendios, porque San José María lo quiso así. Pero todos los curas sí, y espero que sea así. Que no es un pago de la misa no se compra, sino que es la aplicación de la intención central de la misa. La misa tiene una intención principal. Una cosa son las misas comunitarias, las que hay 35 intenciones. Ahí no hay una intención principal, son intenciones comunitarias. Pero la intención, por eso no hay probablemente estipendios para las intenciones comunitarias, sino que es una ofrenda de ayuda para la iglesia. Cuando hay intenciones, es una intención única. Además se puede hacer por otras cosas como intenciones secundarias. Pero la intención de la misa, la principal, es una sola, que es la aplicación del fruto central de la misa. Los sacerdotes de la obra, normalmente, nuestra intención principal es las intenciones del Padre, del prelado. Fíjate la potencia que tienen las intenciones del Padre, lo que el Padre pide, rece. Por tanto, miles de sacerdotes, estamos más de 1000. Estamos ofreciendo todos los días como la principal intención por sus intenciones. Esto no excluye que además pueda haber muchas otras intenciones, ¿no? que la principal.